Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a la parte número 2 de nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Habíamos terminado en el video anterior, en el capítulo 3, inclusive, y hoy vamos a partir desde el capítulo 4. Queremos recordarte que estamos leyendo la Biblia NBI, la nueva versión internacional. Si no la tenés, puedes seguir la lectura con tu Biblia, vas a encontrar palabras que son diferentes, pero si tenés alguna duda, si te surge alguna duda, puedes ir a la página web logos.com, donde vas a encontrar la Biblia interlineal en griego para poder ver cuáles son las palabras, si hay alguna palabra que te llama la atención o algo que pensás que falta o algo que pensás que está de más, puedes ir siempre al original en griego a www.logos.com y fijarte qué es lo que dice el original en griego. Así que bueno, hola mis hermanos, a ustedes que están acá, Dios los bendiga, los amo, gracias por estar acá. Realmente cada día que pasa se convierten más en nuestra familia, los queremos muchísimo, los amamos. Me encanta cómo están creciendo, espero que vos que estás ahí siguiendo estos estudios también puedas estar alimentándote de la palabra de Dios y también puedas estar creciendo, ¿bien? Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar. Les advierto que yo sigo resfriado, así que sepan disculpar. Está haciendo mucho frío en Argentina. Así que bueno, vamos a abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer juntos y dice así. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Bien, entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, imagínense esto, la cantidad de gente que estaba escuchando a Jesús, que había tanta gente en la playa que él tuvo que subirse a una barca e irse un poco más atrás para hablarle a todas estas personas. Quiero que cuando lean vayan imaginándose el escenario más o menos como era. Entonces está Jesús, está el lago, dice que en realidad es el mar de Galilea, que es un lago. Kineret se llama el lago. Y está Jesús sentado en la barca enseñándoles y les hablaba por medio de parábolas a la multitud. Y les dice así, versículo 3. Pongan atención. Bien, primero que nada te empieza a decir, pongan atención. Si estás distraído y ya te fuiste al cuarto al lado a hacerte un café, perdiste. Pongan atención, sea lo que sea que vos estás haciendo en este momento, porque yo sé que hay personas que ponen el video y se ponen a tejer, ponen el video y se ponen a regar las plantas. Presta atención. Bien, es importante que cuando estamos frente a la palabra de Dios estés prestando atención. El Señor dice, pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir la semilla, iba, ¿no?, arrojando la semilla, una parte cayó junto al camino. Y llegaron los pájaros y se la comieron a la semilla. Bien. Otra parte cayó en terreno pedregoso, entre las piedras, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto, ¿no? Imagínense la semilla saliendo y los yuyos o espinos creciendo con esa plantita, ahogaron la semilla, ¿no? Y no dio fruto. Pero las otras semillas, cayeron en buen terreno. Otra versión dice, cayeron en buena tierra. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y acá Jesús añade y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿No? Y pareciera cuando uno lo lee que Jesús está diciendo al que le calce el saco que se lo ponga, ¿no es cierto? El que entendió que entienda. No, acá Jesús está dando una orden. Acá Jesús está abriéndole el oído al que tiene que escuchar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Claro,
piensen que la gente no estaba entendiendo lo que Jesús estaba hablando, ¿bien? Y Jesús les dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Fíjense que dice, los 12, o sea, los 12 que habíamos estudiado en el capítulo anterior, los 12 discípulos, y los que estaban alrededor de él. O sea, había personas que no eran los 12, que también se quedaron y le dijeron, porque muchas personas escucharon esta parábola y dijeron, qué bueno, maestro, y se fueron. Pero sus 12 discípulos, nuevamente una diferencia entre creyente y discípulo, los discípulos se interesaron y preguntaron, ¿no? Dice, le hicieron preguntas sobre, a ver, Jesús, ¿qué quisiste decir con esto del sembrador, con esto? El creyente se da vuelta y se va a su casa. El discípulo y otras personas que estaban ahí, que seguramente también se iban a convertir en discípulos, que no eran de los 12, también le dijeron, explícanos, Señor. Y eso es un poco lo que el Señor quiere, ¿no? El Señor no quiere que vos leas esto, leas la Biblia entera, ¿no? Y digas, amén, aleluya, aleluya, sino que quiere que le pregunte, Señor, ¿qué significa esto? ¿No? Qué importante esto. Hay una diferencia enorme entre ser un creyente y ser un discípulo. El discípulo va más profundo. Bien, le pregunta a Jesús. Y miren lo que les dice el Señor, versículo 11. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó. Pero a los de afuera, todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Acá dice perdonados, hay otra versión que dice, no sea que se conviertan y yo los sane. Dice Jesús, nuevamente haciendo mención a que el pecado es una enfermedad, ¿no? Como la lepra, como habíamos estudiado. O sea, ¿podemos ver que Dios ama a todo el mundo? ¿Dios ama a todo el mundo? Podemos ver acá que Jesús hablaba en parábolas porque había personas que él no quería que entendieran. ¿Vos entendiste la parábola del sembrador? ¿O todavía no? Si no la entendiste, no te preocupes porque Jesús la explica más adelante y vamos a meternos de lleno en esa parábola. Nosotros vamos a estar estudiando el libro de Marcos completo, vamos a estar deteniéndonos en muchos detalles en la escritura, pero quiero decirles, hay muchos más tesoros ocultos de lo que nosotros vamos a leer. Hay mucho más en este libro de lo que nosotros hoy vamos a compartir, así que te animo a que, aunque lo hayamos estudiado todo y estemos ya estudiando otro libro, te animo a que vos termines este capítulo, vuelvas a leer el Evangelio de Marcos, vuelvas a leer los Evangelios, ¿no? Porque hay mucho más acá dentro de lo que nosotros vamos a enseñar. ¿Amén? Así que bueno, podemos ver que hay personas a las que Jesús no los recibe. Dice, hace una diferencia y dice, a ustedes, ¿a quiénes? A los 12 y a los que estaban alrededor, a sus discípulos, no a los creyentes. A ustedes, dice, se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Hay personas a las que no se les revela el secreto del reino de Dios. Y es imposible que lo hagas vos. Es una obra, es un milagro del Espíritu Santo. Te podés matar predicando, te podés matar leyéndole la Biblia a las personas. Cuando Dios dice no, las personas escuchan ruido. No entienden. Por eso Jesús dice, a los de afuera, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una versión que dice, pero los de afuera, los perros, los de afuera, los que no son del reino, los que son de este mundo, los de afuera, todo les llega por medio de parábolas para que por mucho que vean, no perciban. Y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y yo los sane. En esta versión dice, y sean perdonados. Podemos ver una clara diferencia, podemos ver que hay gente que no es de Dios y nunca lo va a hacer. ¿Cómo te das cuenta? El Hijo de Dios se interesa por las cosas del Padre, se interesa por las cosas de Dios, y como estas personas van y le dicen, maestro, no entendimos. ¿Nos explicás? Por favor. No entendí lo del sembrador. ¿Qué significa? ¿Qué es un sembrador salió a sembrar? ¿Ustedes lo entienden, chicos? Jesús les dice, versículo 13, ¿no entienden esta parábola?
continuó Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás? Bien, si no entendiste esta parábola, no entendiste ninguna de las, no vas a entender ninguna de las demás. El sembrador siembra la palabra, dice Jesús. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Algunas personas, a ver, en todo esto hay un sembrador. ¿Qué siembra? La palabra de Dios. ¿Bien? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Las semillas no somos las personas. Las personas somos el tipo de terreno donde cae la semilla. Bien, en este caso, la semilla que cae sobre el camino es la semilla que cae, bueno, en ese caso en los caminos de tierra durísimos, ¿no? Donde realmente no había aridez y no entraba la semilla no entraba a la tierra, pero en este caso, para que vos lo entiendas, por ejemplo, la semilla que cae sobre el asfalto, esa semilla no va a brotar. Bien, hay personas que tienen un corazón de asfalto, donde por más que vos tires y tires semillas, no van a brotar jamás. Esos corazones están descartados de origen. Dice que vienen los pájaros y se comen la semilla, ¿no? Son personas, viene Satanás, se la roba. ¿No les pasó hablarle a alguien, decirle, mira, te quiero hablar de Jesús, el Señor tiene un plan para tu vida, no sabes, te conviene, tenés que leer la Biblia, y te dicen, bueno, sí, qué interesante, lo voy a hacer, y al otro día estaba en cualquiera? O le agarraste, le predicaste a una persona, le explicaste el misterio del reino de los cielos, le hablaste del pecado, le hablaste de la posición eterna de su alma, le dijiste que se le estaban quemando los pies y te dijo, no, mirá, qué tremendo. Y al otro día, como si nada, Satanás vino, le robó la semilla del corazón. ¿No? Vamos a ver vos que estás ahí, qué tipo de terreno sos, qué tipo de suelo. Si sos el camino, las piedras, los espinos o la buena tierra. Sigamos. Algunos son como sembrados junto al camino donde se siembra la palabra tan pronto como la oyen, o sea, ni nada. Viene Satanás y les quita la palabra sembrada a ellos. Nada, cero. Bien, versículo 16. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Presten atención a esto. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Hay personas, ¿no?, que por ahí vos les predicaste o vos los ves, o incluso que estaban dentro de la iglesia, y te dicen, no, recibí a Jesús en mi corazón, amén, aleluya, sí quiero seguir a Jesús, lo más importante en mi vida. Le predicas y te dice, sí, esto es para mí, sí. Y de repente cuando viene una prueba, abandona y se vuelve al mundo. Capaz que pasa un tiempo, ¿eh? Esto no es de un día para el otro. El de un día para el otro es el que cae en el camino. Capaz que pasan un par de meses, ¿eh? Y la persona está y viene a las reuniones, ¿no? Y viene a las reuniones, y está ahí atento en las reuniones, todo. Pero cuando vino una prueba de verdad y tuvo que elegir el mundo o Jesús, eligió el mundo. Esas son las personas que no tienen raíz. Cae entre las piedras, ¿no? La poquita raíz que sale queda entre las piedras y cuando viene el sol, la piedra se calienta y la raíz se seca y se muere. Porque su corazón era como ese tipo de terreno pedregoso, no tiene raíz, no prende la semilla, no prende. ¿Bien? Versículo 18, otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Estas personas, ¿no?, que les predicás y te dicen, sí, te dicen, no es que la que cayó junto al camino, ¿eh? O sea, es una que empieza a salir. Te dice, sí, che, qué interesante, nunca nadie me había hablado así de parte de Dios. ¿Eso que me contás está en la Biblia? ¿En serio? No lo puedo creer. La voy a leer. Y ponen la Biblia en la mesita de luz. Y te dice, mañana me pongo a leer. Al otro día le decís, che, ¿pudiste leer algo? No, vos sabés que tuve mucho trabajo y no, pero pasado me pongo a leer.
y al otro día no se pone a leer. Y así pasan los días. Y te encontrás con esa persona como a los 2 meses y te dice, sí, Dios, sí, Jesús. Pero leíste, no, pero yo sé que lo tengo que hacer, pero ya lo voy a hacer. Lo que pasa es que estuve con tanto trabajo, tuve que un viaje, tuve reuniones en la oficina, todo, y nunca fueron. Y vos le decís, a mí me ha tocado decirle, mirá, tenés la Biblia en la mesita de luz se va a ir al cielo y vos te vas a quedar acá. Estas son las personas que su corazón es un corazón como este, ¿no? Como una tierra que está entre yuyos, entre espinos, ¿no? Y cuando crece y da un poquito así, pareciera que vienen los espinos, o sea, las preocupaciones de este mundo y chao. Pero otros, versículo 20, otros tipos de corazones son como los sembrados en buen terreno, en buena tierra. Una tierra trabajada, una tierra abonada, una tierra sin piedras, una tierra sin yuyos, sin espinas, ¿no? Dice, oyen la palabra, otra versión dice, tan pronto como oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Dice, oyen la palabra, la aceptan. Si vos a una persona le tenés que insistir y le tenés que insistir para que lea la Biblia y le tenés que insistir y le tenés que insistir, mira, probablemente o estés insistiéndole a un tipo de corazón tipo pavimento o a un tipo de corazón tipo terreno pedregoso o a un tipo de corazón que está entre los espinos. Vos seguís tirando semillas en el mismo tipo de terreno. ¿Querés explicarle? Mira, esto es tan espiritual. Este libro está vivo, es tan espiritual, que vos podés explicarle la parábola del sembrador y te dicen, wow, y no la entienden. Porque Dios no les concede entender. Dios no les concede el arrepentimiento porque no son de Él. Son, como dijo Jesús en el versículo 11, los de afuera, los del mundo, los que Él no eligió. Hay personas que Él no eligió. Y probablemente muchas veces se llenan la boca de Jesús, como vemos en el caso de los sembrados entre las piedras, ¿no? Son personas que te dicen, sí, aleluya, 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 están un tiempo, ¿no? Salvo siempre salvo, aleluya, aleluya, pero cuando vienen las pruebas, ¿vos qué tipo de tierra sos? No, Nico, yo soy buena tierra. La buena tierra da fruto. Al 30, ¿qué significa? Al menos, ¿no? Vos ves un árbol, al menos que tenga de un 100% de la capacidad de dar fruta, una higuera, ¿no? Como el Señor compara la higuera con el fruto. Una higuera, ¿no? Que podría dar, qué sé yo, 60 kilos de higos es el 100%, bueno, al menos da el 30%. El Señor no te dice el 100, ¿no? Al menos que la planta dé un 30%. Un 30%, que valga la pena labrar esa tierra, ¿no? Para que la planta dé ese fruto. Al 60, ¡wow! Gloria a Dios si damos fruto al 60, al menos. O al 100%. Fruto pleno. Una planta que da fruto pleno, ¿por qué una planta da fruto? ¿Se acuerdan? La parábola del... la poda. A toda planta que da fruto se la poda para que dé más frutos. Es una planta que se deja podar, es una planta que recibe el agua de Dios, es una planta que se nutre del Señor, que tiene las raíces bien arraigadas a Cristo. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? ¿Qué es el fruto? ¿No? El fruto que deberías dar. Llevar almas a la iglesia. No, eso no es el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu. El fruto es el carácter de Cristo. Que al menos te parezcas a Jesús. Al 30, al 60 o al 100 por uno. Gálatas 5, ya lo vamos a estudiar si Dios quiere. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, amor, mansedumbre, templanza, fe. El fruto del Espíritu. Al 30, al menos al 30. Pero si al menos
Para dar fruto al 30, al menos apuntale al 100. Seguimos. Versículo 21. También les dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? Hay algo que tenemos que entender. El Señor tocaba varios temas a la vez. Hablaba en parábolas y tocaba varios temas a la vez. Acá cuando dice: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? No está hablando de la lámpara que tenés en la mesa de luz de tu casa. Está hablando de las lámparas de la época. Yo no tengo nada acá. Son como unas lamparitas como la que metés el dedito y son alargaditas y se les pone aceite adentro. Bien, se les pone aceite y se prendía en la punta y ellos caminaban con eso. Esa era la lámpara de la época, llena de aceite, ¿no? ¿Acaso se trae una lámpara, ¿no? Una lámpara llena de aceite con fueguito, ¿no? Que alumbra, dice, para ponerla debajo, en un cajón, en la mesita de luz, ¿no? ¿Sí? O debajo de la cama. ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? ¿No la pones arriba? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oído para oír, oiga. Acá nuevamente Jesús dice, da una orden y dice: si sos hijo mío, escuchá lo que te estoy diciendo. Las personas, los hijos de Dios, somos como las lámparas, ¿no? Tu ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Se acuerdan, Mateo? Tu ojo es la lámpara del cuerpo. Nosotros somos como lámparas que tienen que estar llenas de aceite del Señor y con esa luz iluminamos toda la casa. El Señor nos hizo para predicar el Evangelio, para hacer luz a las naciones. Dijo: ustedes son la luz del mundo. Te está llamando a predicar. Te está llamando a alumbrar a los demás, a sembrar la semilla. Que seas una lámpara llena de aceite, con fuego para iluminar, ¿no? Versículo 24, pongan mucha atención, añadió. Con la que midan a otros se les medirá a ustedes. Les digo, va saltando de enseñanza en enseñanza. Con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Sé con los demás como te gustaría que fueran con vos. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Cuántas veces leímos esto aislado y no entendimos, ¿no es cierto? ¿Al que tiene qué? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Cuántos de acá saben de qué está hablando? Levanten la mano el que sabe de lo que está hablando. A ver, dejen que los veo a los demás. Levante la mano el que sabe de lo que está hablando. Bien. Porque han estudiado la parábola de los talentos. Esto lo vamos a estudiar de la mano de la parábola de los talentos. Vamos a resumirlo de esta manera. Al que tiene se le dará más. Al que tiene de Dios, al Hijo de Dios, al que tiene al Espíritu Santo, se le dará más de Dios. Se le dará más fe. Se le dará más Espíritu Santo. Al que no tiene, miren esto, hasta lo poco que tiene se le quitará. El original dice: hasta lo poco que cree que tiene, le será quitado. Al que tiene, se le dará más de Dios. Al que tiene de Dios, se le dará más de Dios. Se le dará más fe, se le dará más. Pero al que no tiene, al que no es de Dios, hasta lo poco que cree que tiene, se le quitará. Lo vamos a entender mejor cuando estudiemos la parábola de los talentos, que ya la hemos enseñado en este canal. Podés ir a buscar el video, seguramente cuando la estudiemos la vamos a volver a estudiar. Hay personas que creen que tienen. ¿Saben quiénes son? Todas esas personas que le dijeron al Señor, cuando el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en aquel día me dirán: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero Señor, expulsamos demonios. Y les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego del infierno preparado para Satanás y sus ángeles. ¡Chao! Eran personas que creían que tenían, pero lo poco que creían que tenían se les quitó. Nuevamente Jesús está haciendo una diferencia entre el creyente y el discípulo.
Al que tiene, al discípulo, se le dará más. Al que cree que tiene, al creyente, lo poco que cree que tiene, le será quitado. Y lo enseño con seriedad, para que no me digan que hago chistes. Estoy hablando muy en serio. Hay personas que no se toman en serio la vida cristiana. Hay personas que creen que tienen a Dios. Hay personas que creen que van por el camino. Hay personas que creen que van por el camino angosto. Que creen que van a entrar por la puerta estrecha. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no tienen fruto. Porque son como las personas sembradas entre los espinos, porque su trabajo les importa más que la palabra de Dios, porque divertirse les importa más que la palabra de Dios, porque las pruebas ahogaron la semilla de la palabra, porque cuando viene la prueba, ahí, si te mantenés firme, demostrás que sos de Dios. Como muchos hermanos que tengo acá que han atravesado pruebas difíciles, como tu servidor que te está hablando, que ha atravesado también sus pruebas difíciles. Pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Versículo 26, Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, nuevamente. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. El crecimiento en la vida espiritual de una persona proviene de Dios. Al igual que una planta. Vos sembrás una planta en la tierra, una plantita de lechuga, como siempre digo, una plantita de lechuga, ahí. Y no te diste cuenta y al otro día, ¡ping! Bueno, al otro día no, pero un par de días, ¡ping! Un brotecito. Y vos decís, ¿cuándo salió este brotecito? Ni lo viste. Te la regaste, te fuiste a los 2-3 días, ¡pum! Ya tiene 2 hojitas. ¿No? Tiene 2 hojitas. Y vos decís, ¿y esto cuándo pasó? Bueno, de la misma manera, el crecimiento en la vida de una persona lo da Dios. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor en la vida de una persona. ¿Bien? Esto es lo mismo. Sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Bien, esto representa la vida de una persona que recibe la palabra de Dios, se nutre del agua de Dios, ¿no? Está el que sembró, el sembrador, está el que riega y Dios da el crecimiento, ¿no? Por eso yo miro los corazones de muchos de los chicos que están acá conmigo y los veo cambiar día tras día. Y de repente estamos en una reunión y los veo que uno dice, yo estaba pensando que porque el Señor, y me quedo congelado. Digo, wow, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? No, y le doy gloria a Dios. De la misma manera, ¿no? El creyente, así como las plantas crecen, el creyente también va creciendo. Hasta que un día de repente miro la vida de uno de mis hermanos. Seguramente a vos también te esté pasando ahí. No te conozco, pero seguro que te está pasando también. Dios quiera que te esté pasando. Miro la vida de mis hermanos así, de repente veo que uno da fruto. Veo un frutito y hago ¡ay! ¡Qué emoción! ¿Les pasó tener un árbol de naranja, por ejemplo, plantado ahí en el jardín de tu casa? Lo plantaste vos, un árbol de naranja, y lo regás, y de repente da una naranjita así chiquitita y hace una fiesta tremenda. Vas y llamás a tu familia y decís, miren, el arbolito dio una naranjita. Y vienen todos, ¡ay! Y hoy vienen todos los celulares, foto ahí con la naranjita. Bueno, esto es lo mismo. Es muy lindo ver cuando en la vida de una persona alguien da fruto. Alguien da fruto. Alguien en un momento difícil de repente dijo, esto es voluntad de Dios. Amén. Tranquilo, tranquila. Todo va a estar bien. Dios está al control. Qué lindo es cuando ves eso, ¿no? Y dice versículo 29, tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Lo dejo a libre interpretación. Llega un momento en el que el Señor decide llevar a la persona bien con él.
Ya vamos a entrar en los tiempos de la primera resurrección, eso todavía no, ni siquiera estamos ahí. Estamos aprendiendo las cosas más básicas. Esto es leche. ¿Bien? Esto es leche. No es alimento sólido todavía, hermano. Esto es leche. Esto es leche. Por eso empezamos a compartir los evangelios. Había mucha gente que ni siquiera había tomado leche y estaba tratando de masticar un pedazo de carne asada que medio quemada, ¿no? Y entonces decidimos ir un poquito para atrás. Bien, tan pronto como el grano está maduro se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Parábola del grano de mostaza. Versículo 30 también dijo, esto es lo que lo conocen, ¿no? Pero miren qué lindo. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿No? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Recuerden que Jesús le habla a la gente en parábolas para que la gente no entienda. Entiende solo el Hijo de Dios. Si vos estás entendiendo estas parábolas, gloria a Dios por tu vida. Es muy probable que des buen fruto. Que vayas a dar buen fruto, que lo estés dando. ¿Bien? ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? Dice Jesús, ¿no? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Me imagino a Jesús mirando a la gente a los ojos y viendo los corazones y viendo quién entendía y quién no. ¿Wow? No, había gente que estaba así. Había gente que estaba así. Mirando para otro lado mientras Jesús estaba hablando. No le interesaba. ¿No? Había gente que estaba... Porque él estaba enseñando en el lago. La mayor parte del ministerio de Jesús transcurre alrededor de un lago. Y había gente que estaba así, pero estaba pescando, juntando las redes, ¿no? Versículo 31, el reino de Dios, ¿cómo podemos describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay. No sé por qué dice esto en realidad, por ahí en ese lugar, en ese momento, en esa época, porque hemos visto semillas mucho más pequeñitas, ¿no? Está la del, ¿cuál era? La que es micro, la del hinojo. La semilla del hinojo, bueno, no importa, hay semillas re pequeñitas. Pero bueno, semilla de mostaza, por ahí en ese momento, ¿no? Es la semilla más pequeña que hay. Realmente, miren esto, yo tengo acá una semilla de mostaza. Acá, a ver si se llega a ver. No, ahí, esas son semillas de mostaza. Las tengo guardadas, me las regalaron una vez en una iglesia y las pegué ahí en mi Biblia. La semilla de mostaza, es la más pequeña que hay, dice. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. La vida cristiana comienza con una fe tan chiquitita como ese granito de mostaza que te mostré, que es sembrado, pero el árbol, claro, por esto usó la parábola, en la parábola de la semilla de mostaza, porque al pesar de ser muy chiquitita sale un árbol tan grande, ¿no? Que dice que las aves reposaban, ¿no? Y dan sombra. Pero si vos llevas tu mente más allá, ¿no? Y ves una semilla de mostaza, ¿no? Que es chiquitita. Y el Señor te dice, el reino de Dios es igual a eso. ¿Por qué? Te pones a pensar, ¿no? Fíjense esto. La semilla de mostaza, ¿qué hace? ¿El sembrador qué hace con la semilla de mostaza? Todo el contexto de qué habla, de lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el sembrador? La siembra. ¿Qué pasa con esa semilla? Brota, crece, se convierte en un árbol grande. ¿Y qué da? Fruto. ¿Y ese fruto qué da? Más semillas. ¿Y esas semillas qué dan? Más árboles de mostaza, que quedan más fruto. Entonces vos ves una semilla de mostaza, pero si te pones a mirar el futuro de esa semilla de mostaza, ves un bosque que se sigue propagando, que se sigue expandiendo. Y así es el reino de Dios. Amén. Versículo 33. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. Porque se puede poner más difícil. Hasta donde podían entender. Estoy seguro que hay alguna parábola por ahí que te deja ahí regulando todavía, ¿no? ¿Hay alguna ahí? ¿Quién me puede explicar la parábola del administrador astuto? Déjamelo en los comentarios. Explícame la parábola del administrador astuto acá en los comentarios. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender.
No les decía nada sin emplear parábolas. Recuerden por qué. Porque no quería que ciertas personas que él no había escogido entendieran. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Vos lees la Biblia y no la entendés. O sea, no la entendés bien. ¿Entendés? Pero hay cosas que se te van y se te escapan. ¿Sabes por qué? Porque todavía no estás a solas con el Señor. Te falta intimidad con Dios. Uno de los grandes secretos de la vida cristiana es la intimidad. Si vos, cuando vas a orar, no te encerrás en lo secreto, que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, no estás teniendo intimidad. Fíjate que dice acá, cuando estaba a solas con sus discípulos. ¿Sos una persona que se queda a solas con Dios? Tu fe es tan grande como un granito de mostaza que decís, voy a pasar tiempo con el Padre. Voy a pasar tiempo con el Padre. ¿Qué hacía Jesús? ¿A quién le iba a orar? Al Padre. Al Padre. ¿A quién tenés que orarle vos? Al Padre. ¿No tenemos que imitar a Cristo? ¿A quién le oraba Jesús? Al Padre. ¿A quién tenés que orarle vos? Al Padre. De momento llegamos hasta ahí, ¿no? Con eso del Padre. ¿Estás teniendo intimidad con Dios? Vas, te encerrás en lo secreto, te arrodillás, pasas tiempo con Él. Aunque ya le hayas dicho todo lo que le tenías que decir, te quedás a solas con Él y le decís, Señor, revélame tu palabra, como hacías con tus discípulos. Qué importante, ¿eh? Son pequeñas claves que están acá escritas, que cuando uno las lee las pasa de largo, ¿no? Dice, cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Te invito a buscar al Señor y estar a solas con Él. ¿Qué hacía Jesús? Se iba. Habíamos leído en el video anterior, no me acuerdo si era el capítulo 2, no me acuerdo qué capítulo era, que Jesús se había ido de madrugada a orar, que se fue solo a buscar al Padre. Y salió Pedro a buscarlo y decía, ¿dónde estás? Nadie te encuentra, ¿dónde estabas? Qué importante es la intimidad con Dios. Más intimidad con Dios. Amén. Seguimos. Ese día, al anochecer, le dijo Jesús a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Al otro lado de qué, chicos? Al otro lado del lago, al otro lado del mar de Galilea. Bien. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. O sea, se subieron los discípulos con él a la barca y dejaron a la multitud. ¿Dejaste a la multitud? ¿Te subiste a la barca con Jesús? ¿Querés cruzar al otro lado? Vamos, te invito. ¿O querés quedarte con la multitud? Recordá que hay dos clases de personas, el discípulo y el creyente. ¿Te subís a la barca o te quedás con los creyentes? Dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Tremendo, ¿no? Imagínense eso, ¿no? De película. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. Creo que es la parte de adelante la popa, ¿no? La popa adelante, la proa atrás. Sí. ¿Al revés? La popa atrás. Bien, gracias. No sé nada de barcos. Ya lo descubrió todo el mundo. Bueno, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! Gritaron. ¿No te importa que nos ahoguemos? Imagínense esto. Las tormentas, el viento así. Las olas. ¡Pla! ¡Pla! El agua entrando así. La barca así. Medio así, de cote. ¿No? Los discípulos. ¡Ah! ¡No vamos a morir! Y Jesús durmiendo. Él dormía. Descansaba. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba descansando en el Padre.
Jesús descansaba en el Padre. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Se levantó, reprendió al viento y le ordenó al mar: ¡Shh! Cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y miren con qué lo relaciona Jesús. Dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Le dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar les obedecen? Esto no significa, esto tiene una explicación, esto no significa que vos vas a estar en el barco, te fuiste en un crucero y en una tormenta terrible y vos salís: ¡shh! Cállate, y se va a calmar. No. Primero, en el versículo 40 Jesús les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué es lo contrario a la fe? El miedo. ¿Y qué representa esa tormenta? Una situación muy difícil que golpea la barca. Te advierto, si decidiste ser discípulo, no, elige tu propia aventura. ¿Subes a la barca con Jesús o te vas con los creyentes? Los creyentes se fueron a sus casas. Estaban tranquilos. Estaban comiendo, durmiendo. No estaban en ninguna tormenta. Si decidís ser discípulo, va a haber tormentas. Va a haber tormentas. ¿Para qué? Para que aprendas a descansar en el Padre como descansó Jesús. El Padre tiene el poder para calmar la tormenta. ¿Y cómo se calma la tormenta? Con fe. Te está diciendo: te advierto que va a venir una tormenta, pero si tenés fe, esa tormenta va a disiparse. Doy testimonio de que es real. Es así. Siempre. Vienen momentos difíciles en la vida del creyente. Momentos a veces donde la familia se te pone en contra, donde la familia se te da vuelta, donde te dicen: anda, ahí va el pastor. Se te da vuelta la casa, tal vez se te da vuelta el matrimonio, un desastre. Y vos te vas y le decís al Señor: ¿no te importa lo que me está pasando? Y Él te dice: ¿por qué tenés miedo? ¿Todavía no tenés fe? Si querés ser un discípulo, vas a enfrentar estas cosas, pero vas a salir fortalecido. ¿Amén? Fíjense que los discípulos, los discípulos, los 12, yo siempre me imagino que es Pedro, no sé por qué. Trato de imaginarme quién puede ser, ¿no? Pero sí, me imagino que es Pedro porque era impetuoso. Pedro era, ¿no? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No tenían ni idea quién era el Señor. Los judíos esperaban al Mesías, esperaban que el Mesías fuera un rey David, un guerrero que los liberara de la opresión de Roma. No esperaban a Dios que los liberara del pecado. ¿Entienden? Los discípulos no entendían nada. Se quedaban... Tremendo, ¿no? Mis hermanos, pasamos al capítulo 5. Capítulo 5. Cruzaron el lago. ¿Vieron que dijeron crucemos al otro lado? Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. La región de Gadara, dice otra versión, los Gadarenos. Dice otra versión: tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. En otros evangelios ves que dice que son 2 hombres, ¿no? Ya vamos a hablar en algún momento por qué estas diferencias. Pero estas diferencias le dan validez y veracidad a la palabra de Dios. Ya en algún momento, si Dios quiere, lo vamos a estudiar, ¿no? Ni bien desembarca Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros. ¿Entre quiénes vivía? Entre los muertos. Y ya nadie podía sujetarlo. ¿Cuántas personas hay, no, que viven entre los muertos que nadie los puede dominar? ¿No? Dice, ni siquiera con cadenas podían sujetarlo. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, ¿no? Los grilletes son los que se ponen en las muñecas y en los pies con cadenas.
pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Se dañaba a sí mismo, haciéndose daño. ¿Cuántas personas hay que viven entre los muertos? Nadie los puede controlar, no hay nadie que pueda decirle nada y vos ves cómo se está haciendo daño, cómo está destruyendo su vida, poco a poco. Como si agarrara piedras y ¿no? Hay gente así. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¡Wow! ¡Wow! Me vuela la peluca, como digo siempre. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjense que los demonios sabían quién era él. Los discípulos no. ¿Quién es este? Dice. ¿Quién es este? No entendían nada. Estaban aprendiendo. Como nosotros que estamos aprendiendo. Pero los demonios sí sabían quién era él. ¿Por qué te entrometes, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿No? Imagínense esa escena. Es que Jesús le había dicho: sal de ese hombre, espíritu maligno. Sal de ese hombre, espíritu maligno. Jesús lo mira y le dice: ¿cómo te llamas? Le pregunta a Jesús. Me llamo Legión. Respondió: porque somos muchos. En ese momento era muy normal que hubiera legiones de soldados romanos. No sé cuántos soldados había en una legión. ¿Cuántos soldados? ¿1,000? ¿6,000? ¿7,000 soldados? No sé. Busquen ahí en Google. Eran muchos demonios. Muchos demonios. Así era la condición de este hombre, repleto de demonios, que andaba entre los muertos, con una vida arruinada, que nadie podía decirle nada, nadie lo podía contener, nadie lo podía sujetar, que se hacía daño a sí mismo. Así era la condición de este hombre, que estaba poseído por muchos demonios, y así es la condición de muchos que están en esa misma situación, de la misma manera poseídos por legiones. Cuanto más hoy en día, si esto pasaba hace 2000 años, cuanto más hoy en día. Ahí tenés la explicación de por qué hay personas que hacen tantas locuras. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Dentro de una misma persona, muchos. Versículo 10. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Punto número 1. Los demonios pueden habitar dentro de animales. Los demonios necesitan un hábitat húmedo para poder estar. Si no, andan, como decía el Señor, en lugares áridos. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Dice, cuando un demonio sale de una persona, busca lugares áridos en donde reposar, y al no encontrarlo, vuelve y se encuentra la casa de la que había salido. Entran 7 demonios más, ¿no? Esto es lo que le estaba pasando a este hombre. Le pasó, ya tenía una legión, andás a ver cuántos demonios había. Mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. ¿Se pueden imaginar esta escena? Jesús le dice, váyanse a los cerdos. A los demonios les encantan los cerdos. A los demonios les encanta habitar en los cerdos. Se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. ¿Ustedes se piensan que los que cuidaban a los cerdos fueron y dijeron, no saben, qué milagro increíble? No, fueron a decir, no saben lo que pasó, vino un hombre, nos mató los cerdos.
Llegaron hasta donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Dice, ¿cómo estaba el hombre que había sido liberado por Jesús? Sentado, vestido y en su sano juicio. Cuando vos ves una persona, por eso yo insisto, vos ves una persona en la iglesia que te dice, no, está tomado por el espíritu, y está hablando tonterías, ¿no? Y está temblando, tirado en el piso, ¿no? Ahí eso no tiene nada que ver con Dios. Una persona que es liberada por Jesús está sentado, vestido y en su sano juicio. Es algo espiritual, Nicolás, vos no entendés. No, el que no entiende nada sos vos, te lo aseguro. Versículo 16. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y los cerdos, ¿no? O sea, los que cuidaban a los cerdos le fueron y le contaron a la gente lo que había pasado. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. ¿Por qué? Porque les arruinó el negocio de los cerdos. ¿A dónde le gusta habitar a los demonios? Donde se come porquerías. Donde hay personas que se alimentan de porquería, de basura, ¿no? De basura, perdón. No es como hay en ciertos lugares que les dan, por ejemplo en España a los cerdos le dan bellota, cerdo de bellota, eso es otra cosa, pero por lo general al cerdo se le da desperdicio, se alimenta de basura. ¿A dónde le gusta habitar a los demonios? Donde hay gente que come basura. ¿Y por qué se enojaron con Jesús y le dijeron andate de acá? Porque le arruinaron el negocio a los cerdos. Arruinó el negocio de los cerdos. No te queremos. No sos popular acá. Tu mensaje acá no es popular. Bueno. Mientras Jesús fue por una sola persona. Fue por uno. Fue por uno. Por uno. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Versículo 20, así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Bueno, bien, ¿no? Ahí no estaba en Gadara, se había ido a Decápolis. Y toda la gente se quedó asombrada. Y fíjense esto, ¿no? Personas que lo habían visto a este hombre con la vida destruida, drogadicto, alcohólico, criminal, ladrón, no querido por nadie, una persona incontrolable, de repente lo ven plenamente cambiado. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, Jesús lo libera, si Él quiere, porque no se olviden que Él lo vio y expulsó a los demonios. Él quiso. Si Él quiere, Dios libera a la persona y lo convierte en una persona vestida y en su sano juicio, una persona de bien, una persona normal, una persona que predica el evangelio, incluso aunque sea rechazada. Amén. Versículo 21. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, fíjense que iba y venía. Iba y venía. Se movía para predicar el evangelio. Se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que se quedó en la orilla. Bien. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él. Y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Recuerden que todo el mundo quería tocar a Jesús. Imagínate esto, vos estás ahí en tu casa, tenés dolor de rodilla, te duele la rodilla, tenés problemas en las piernas, tenés varices, tocabas a Jesús y se te iba todo.
Tenés una enfermedad crónica, tomás un medicamento horrible, tocabas a Jesús, se te iba todo. La gente lo apretujaba. Imagínense esa escena, pobre el Señor. No es como lo muestran en las películas que iba... No, él iba... Lo apretujaban, lo toqueteaba a todo el mundo. Sí. Sí, iba el Señor, ¿no? Versículo 25. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Estaba desahuciada, iba de mal en peor, perdía sangre. Se la conoce como la mujer del flujo de sangre, ¿no? También. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Tocó una hilacha, un hilo le tocó. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¡Wow! La fe. Dijo, había una multitud tremenda, estaba desahuciada y dijo, si al menos yo lograra tocar su ropa. Ni que hablar de tener intimidad, de ir a orar. Si al menos lograra tocar su ropa, yo quedaría sana. Se metió entre la gente, se escabulló entre los pies, la pisaban. Le decían, salí, sucia, la pisaban. Ella seguía, quería llegar a Jesús. Seguía, la pisaban, le decían, salí, estás dejando sangre por todos lados. Imagínense el escenario, chicos. Esto no lo leemos, hay que imaginarlo. ¿Ok? Es una persona que tiene flujo de sangre, tenía trapos, se vendaba, sabían quién era. ¿Ok? Y ella agarró entre la gente y llegó y le tocó la túnica así, un hilo. Versículo 29. Al instante cesó su hemorragia. Y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Si vos estás ahí viendo estos videos y nunca nadie te había hablado de Jesús y te imaginabas que Jesús estaba ahí colgado en la cruz en tu iglesia, este es el Señor. Este es Jesús. El que nunca nadie te leyó ni nunca nadie te contó. Miren esto. Le tocó la ropa. Quiero que empiecen a tomar dimensión del poder y de quién es el Señor. Al momento también Jesús se dio cuenta de que le habían tocado la ropa, dice así. Alguien lo había tironeado y le había jalado la ropa, dice así. No. Dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. El Señor cargaba el poder de Dios. Jesús, la imagen misma de la sustancia de Dios. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, y esto lo hizo a propósito, me imagino, ¿no? ¿Quién me ha tocado la ropa? Él sabía. ¿Quién me ha tocado la ropa? Estaba dando una lección, miren esto. ¿Quién me tocó? Dice, y los discípulos, ¿no? Otra vez yo me imagino siempre que es Pedro, no importa, ese soy yo. ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron tus discípulos. Y aún así preguntas quién me ha tocado. Nuevamente una diferencia de corazón. Nuevamente un creyente y un discípulo que tiene fe. Toda la gente lo apretujaba, pero solo una mujer tenía fe y quiso tocarlo. Tal vez que la gente lo tocaba y no quedaban, libres. En la palabra acá nos habla de esta mujer. Todos estos que estaban acá apretujándolo no estaban quedando sanos, Solo ella quedó sana. Es la única, ¿saben por qué les digo? Porque es la única mujer en la que él repara. Es la única persona en la que él repara. Dice, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo puedo decir quién me tocó?
Pero Jesús, dice, seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Él estaba así, ¿no? La mujer, sabiendo lo que había sucedido, ¿se imaginan esto? La mujer así. ¡Ay, me descubrió! ¿No? Se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó la verdad. Y hay personas que dicen, ¡arrebato la sanidad! ¡Ahora la recibo! Esta mujer sabía que el que estaba ahí parado era el Señor. ¿Y cómo se acercó? Temblando de miedo. Y arrojándose a sus pies, humillándose, le confesó la verdad. Hija, tu fe te ha sanado. Y le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. Es lindo, ¿no? De manera, ¿no? Llega, tu hija murió, le dice. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacerle caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No temas. Solo cree, no temas. Viene Satanás y te dice, ¿para qué seguís buscando a Jesús? Ya está, eso ya se acabó. ¿Para qué seguís buscando a Jesús? Se acabó, se terminó. Y Jesús, ¿qué te dice? No temas. Tenés fe. No tengas miedo. Tenés fe. Nuevamente, el miedo, lo contrario a la fe. Podemos decir, lo contrario a la fe es la incredulidad. No, lo contrario a la fe es el miedo. No temas, cree nada más. Miren esto, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Van a ver que a lo largo de la historia Jesús siempre se va con Pedro, Jacobo y Juan. Excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, o sea, Jairo, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Imagínense, Jesús llegaba a un velorio de una niña. ¿Cómo estaba la abuela? ¿Cómo estaban las tías? ¿Cómo estaban las primas? ¿Cómo estaba la familia? Jairo fue a buscar a Jesús, estaba desesperado y le dijo, no temas, cree nada más. Amén. Y Jairo estaba entre llorar y entre no temer, ¿no? Y entre creer. Y decía, yo le creo a Jesús. Y cuando llegan, estaban las tías llorando, las primas llorando, todo el mundo, estaba, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces, empezaron a burlarse de él. ¿Se imaginan? Sí, claro, sí, dale, amigo. ¿Por qué no te vas? Andate. Andate, ¿qué haces acá? ¿Por qué venís a molestar? Oh, este se cree profeta. Oh, mirá, el mano santa está cargado. La gente se burla. Siempre de un hombre de Dios. Especialmente de Jesús, ¿no? Jesús le dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, está dormida. ¿Por qué? Ya lo estudiamos, chicos. Cuando una persona muere, el alma duerme. Si el alma de esta niña hubiera ido con Dios, ¿ustedes se imaginan que el Señor la trae de vuelta? Le dice, bueno, le dice a la niña, no en el cielo. Le dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora vas a volver a resucitar. ¡No! ¡Me quiero quedar con vos! Le diría a la niña. ¿Entendés? La niña estaba dormida. Humanamente había muerto, pero su alma estaba latente ahí, no sabemos dónde. Al control de Dios, por supuesto. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña.
Qué importante es esto. Cuando Jesús le da vida a una persona, hay que alimentarla. ¿Nunca vieron? Hay varios casos que el Señor hace un milagro y le dice a la persona, denle de comer. ¿Qué está diciendo? ¿Llévale milanesa con papa frita? ¿Llévale una pizza? No. Hablando de la palabra. ¿Qué significa la resurrección de los muertos en la Biblia? El milagro que solo Dios puede hacer. No significa que vos te vas a parar y vas a decirle al muerto, resucita. Tal vez Dios te pueda usar, pero lo que está queriendo decir acá es que Él le da vida a los muertos. Él es el único que puede darle vida a una persona que no conoce a Dios. Él es el único que puede hacer brotar esa semilla que cae en tierra. Jesús es el único que le puede decir a esa semilla que cayó en la tierra, brota. Esto es lo mismo. Representa la muerte espiritual. ¿Y qué le dice Jesús? Denle de comer. A las plantas, no, a la semilla hay que alimentarla, hay que ponerles agua, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. No importa la edad que tenga la persona, tiene que comer de la palabra de Dios. Toda persona que nace de nuevo, esto representa a una persona nacida de nuevo, porque ya había muerto, había vivido antes, murió y nació de nuevo por un milagro de Dios. Y es necesario que esa persona sea bien alimentada, no mal alimentada. Amén, mis hermanos. Vamos a llegar hasta acá con el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque es mucha información. Jesús habla muchos temas. Hay muchos misterios. Yo lo que te invito es, si te asombra todo esto, que sigas leyendo. Adelantate si querés a los capítulos y juntos vamos a seguir aprendiendo. Juntos vamos a seguir adentrándonos en las profundidades del río de Dios, a beber del agua que da vida. Y mientras tanto, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene, si Dios quiere, con más capítulos. Espero que este video te haya bendecido. Yo sé que muchas personas conocen el Evangelio de Marcos, pero hay muchas personas que no. Te agradezco a vos la paciencia que tenés por acompañarnos con estos estudios. Si te gustó este video, dale like, suma para compartir la palabra de Dios. Si no estás suscrito, suscríbete. La semana que viene, si Dios nos deja, seguimos con el capítulo 6. Y mientras tanto, que Dios te bendiga.